Hola, muy buenas tardes. Somos el equipo número 5 de la Unidad de Aprendizaje y Aplicación de las Tecnologías de la Información, del grupo número 2. En este caso presentaremos la evidencia de aprendizaje 2.1, presentación electrónica eficaz. El tema que nosotros escogimos para presentar el día de hoy se titula Estilos arquitectónicos. El equipo está conformado por Moreno García Paola, Reina Contreras Michelle, Reyes Martínez Heidi Estrella, Navarro Báez Ana Lidia, Padilla Morales Mía, Molano López Ángel Gael y su servidora Obispo García Daniela. El índice. Primero haremos una breve introducción sobre el tema, después pasaremos ya al tema con los diferentes subtemas que es arquitectura románica, arquitectura mexicana, arquitectura contemporánea, arquitectura renacentista, arquitectura barroca y arquitectura gótica. Después pasaremos a la sesión de preguntas y respuestas, luego a las conclusiones y para finalizar las referencias. Bueno, la introducción. La arquitectura muestra la cultura, los valores y la tecnología de cada época. Los estilos arquitectónicos surgen de factores sociales, religiosos, tecnológicos y económicos, y estos se reconocen por sus formas, materiales y detalles. Estudiarlos no es solo ver cómo son, sino también entender cómo surgieron. Esto ayuda a valorar el patrimonio, seguir la evolución de la arquitectura y crear diseños actuales que respeten la tradición. Voy a hablar sobre la arquitectura románica. La arquitectura románica fue creada en la Europa medieval y creció con el monasticismo, las reformas de Cluny y las peregrinaciones. Sus iglesias eran amplias y sólidas y pensadas para peregrinos y monjes. También se destacaban por arcos de medio punto, bóvedas de piedra y muros gruesos, creando interiores muy oscuros y recogidos. Su primera prioridad era la solidez sobre la ligereza, dando un aspecto austero. Las puertas, además de proteger, tenían función simbólica y educativa. Eran decoradas con relieves que contaban historias bíblicas o medievales. Bueno, en esta diapositiva hay diferentes tipos de obras. Una de ellas es la Piazza dei Maricoli, que refleja la armonía y las proporciones equilibradas del estilo románico, con monumentos de formas geométricas bien trazadas. También está la iglesia de Saint-Foy, que sus tallas narran episodios bíblicos y están diseñadas para emocionar a los espectadores. Esto muestra cómo el arte y la función se combinan y las puertas no solo protegen, sino que cuentan historias. Y también por su parte la arquitectura romana se caracteriza por eh, tener materiales resistentes como la piedra y el hormigón, junto con elementos decorativos que aportan armonía y elegancia, como se puede ver en el Partenón y en el Coliseo. Ahora hablaremos de la internalización de la arquitectura románica. La arquitectura románica se extendió por Europa en la Edad Media, se adaptó a cada región, sus edificios y especialmente las iglesias y los monasterios. También se caracterizaban por arcos redondeados, bóvedas de piedra, muros gruesos y pequeñas ventanas. Su decoración incluía esculturas, pinturas y motivos religiosos, y las órdenes benedictas y cisterciense, que impulsaron su expansión. Así construyeron más monasterios que también eran centros de enseñanza y arte. También está la Catedral de Santiago de Compostela, que se destaca por sus esculturas y la Puerta de Gloria con planta cruz latina y capillas laterales. También alberga el sepulcro del apóstol Santiago, siendo un importante lugar para la peregrinación. También están las murallas de Ávila, que tienen aproximadamente 2.5 kilómetros de largo, con 87 torres y varias puertas que combinan románico y gótico. Y esta servía para proteger la ciudad y mostrar su poder. Y aquí también se destaca la puerta de Alcázar, la de San Vicente y la de San Teresa. Y aquí hay una tabla sobre algunas eh, obras de arquitectura, escultura y pintura. En arquitectura está San Clemente y Santa María de Tahuili.
la Catedral de Jaca, Santa María de Unate y las catedrales de Santiago, Zamora y Salamanca. En las esculturas está el pórtico de gloria de la Catedral de Santiago, los relieves del claustro de Santo Domingo de Silos y los relieves de la fachada del monasterio de Ripoli. También está las pinturas que es ábsides de San Clemente y Santa María de Tahuil y el Panteón de San Isidoro de León. Paola Moreno García y hablaré sobre el tema de arquitectura mexicana. La arquitectura tradicional mexicana se caracteriza por su rica historia, la integración de elementos naturales y culturales, y el uso de materiales locales como la piedra, adobe y madera, pero también tenemos muchos colores vivos, así como el rosa, naranja y entre otros. Se distingue mucho por sus diseños que aprovechan la luz natural, la ventilación, patios interiores, techo de tejas y elementos como arcos, columnas y balcones. La arquitectura refleja la identidad, cultura y social de México, fusionando influencias prehispánicas, coloniales y modernas. Y del lado derecho tenemos un gráfico que es como la línea del tiempo que ha seguido la arquitectura mexicana, cómo va evolucionando. Y empezamos con la arquitectura prehispánica, que está creada por civilizaciones como los olmecas, mayas, mexicas, zapotecas y entre otras. Y ejemplos de ello tenemos como la pirámide de Teotihuacán, ejemplos de Chichén Itzá y Monte Albán. También tenemos la arquitectura colonial, que surge en la llegada de los españoles y la imposición del estilo europeo. Ejemplos de catedral metropolitana de la Ciudad de México, el Templo de Santo Domingo en Oaxaca y la arquitectura barroca de Puebla. Y luego seguimos con la arquitectura porfiriana, que esta influencia la francesa y la europea por el gusto de Porfirio Díaz, por el estilo afrancescado. Ejemplos de ello tenemos el Palacio de Bellas Artes, el Kiosco Morisco, edificios como el Paseo de la Reforma. Y también tenemos la arquitectura moderna. Es influenciada por el movimiento moderno internacional de Bauhaus, Le Corbusier, pero también interpretada con la integridad mexicana. Ejemplos, la ciudad universitaria, UNAM, y la Casa Estudio de Barragán, entre otros. Yo diría que la foto que está inferior es tirándole más a la arquitectura moderna mexicana. Pero también tenemos un último, que es la arquitectura contemporánea. Y ejemplos de ellos tenemos el Pabellón de México en exposiciones universales, el Museo Tamayo, renovado, y proyectos de vivienda social innovadora. Luis Barragán combina tecnología, sustentabilidad y rescate de tradiciones. Ejemplos como el Pabellón de México en exposiciones universales, Museo Tamayo renovado y unos de proyectos de vivienda social innovadora. Uno de los arquitectos mexicanos más reconocidos es Luis Barragán. Fue un ingeniero y arquitecto mexicano, ganador del premio Pritzker en 1980. Más allá de la funcionalidad, Luis Barragán buscaba conmover. Sus diseños no eran el mismo. Él afirmaba, no deben de ser solo bellos, sino también deben de ser conmovedores. Busca invocar emociones, crear espacios que transmitan serenidad y profundidad, conexión con la naturaleza. La luz, el color y la textura se convierten en uno. Son protagonistas transformando cada rincón en una experiencia sensorial y única. La Casa Giraldi es un gran ejemplo y fue construida en 1975 y 1977. Es una de las últimas obras de Barragán, ubicada en la colonia San Miguel Chapultepec. Esta residencia está caracterizada por su audaz uso del color, la luz y elementos más icónicos de la casa es alberca interior y un espacio mágico donde el agua y la luz y el color se fusionan en una experiencia sensorial inolvidable, y el rosa mexicano, el amarillo y el azul intenso crean un ambiente vibrante y lleno de energía. González de León Miranda. La arquitectura de Teodoro González de León refleja su indiscutible pasión. Talentoso escultor y pintor, su casa sobre la calle de Ámsterdam en la colonia de Condesa. Tradicionalmente un sitio de encuentro de intelectuales y artistas, es un oasis de volúmenes, unidos en un concreto blanco y piedra, tan geométrico como sus propios cuadros y aquellas composiciones arquitectónicas de cilindros, y recuerdos del pintor de Fernand Leyer, a quien conoció. Bueno, aquí tenemos una tabla donde habla varios arquitectos mexicanos,
Y podemos hablar que de Mario Pani, que él estuvo de 1911 a 1993, y sus obras representativas es el conjunto Monoloclo de Tlatelolco. Y también tenemos a Tatiana Bilbao, que sigue ahorita trabajando en arquitectura. En su obra representativa es una casa aventura en Pabellón de México. Y tenemos a Pedro Ramírez Vázquez, que empezó a hacer sus trabajos desde 1919 a 2013. Y su obra representativa fue el Estadio Azteca y el Museo de Antropología en Ciudad de México. Y acá abajo tenemos un estilo de arquitectónicos usados en México. Y como podemos ver en nuestro gráfico, los más usados en México es el estilo prehispánico y colonial. Gracias. Seguiremos con nuestra compañera. Mi nombre es Heidi Estrella Reyes Martínez y estaré hablando sobre la arquitectura contemporánea. Bueno, este estilo se considera nuevo ya que su construcción empezó aproximadamente hace 50 años y es un estilo que se caracteriza a diferencia de los demás por ser un estilo innovador y que se sigue adaptando al mundo a pesar de los años. Tiene puntos a considerar que lo caracterizan, como es la funcionalidad, que se encarga de crear espacios cubriendo las necesidades como son los edificios, las viviendas, etc. La estética, que busca hacer uso de un material moderno y una belleza visual con formas innovadoras. La sostenibilidad, que es también un punto clave en este estilo, ya que hace uso de materiales reciclados y energías renovables, y a su vez la innovación tecnológica, que incorpora todos estos sistemas inteligentes, como puede ser desde la iluminación hasta la climatización automatizada. La tecnología es uno de los pilares principales, ya que sin ella la arquitectura contemporánea no alcanzaría todos aquellos desafíos y los límites. El objetivo de lo contemporáneo es el equilibrio de la armonía entre todos los elementos arquitectónicos ya mencionados. La estética es tan importante como su función y también se busca crear una sostenibilidad en cada diseño que se construye, así como también considerar al usuario en el diseño. Se encuentran 3 ejemplos donde se utilizó el estilo contemporáneo. El primero es el Museo Internacional del Barroco, terminó en 2016, es un ejemplo perfecto de la arquitectura contemporánea, va más allá de la simple función. Cuenta con sus elementos principales, como son los planos curvos. En la fachada se pueden observar, en su mayoría todos son planos curvos, lo que hace un diseño innovador. Su espejo de agua, que refleja el edificio y el cielo, y es un guiño a los paisajes mexicanos, y su materialidad, que fue utilizada en la construcción para evocar la esencia de los paisajes y la cultura mexicana. Después está el Chichu Art Museum, que se esconde entre las colinas de la isla Naoshima y es fiel a la expresividad del arquitecto. Sus elementos pues son sus perspectivas dirigidas. El arquitecto diseñó un museo con vistas y recorridos muy específicos. Cada ventana, cada rincón y cada pasillo está pensado para que el visitante experimente una experiencia diferente. La armonía lineal. El museo parece un juego lineal y geométrico que juega con una armonía, y su arquitectura cautiva la visita de cada usuario para que sea diferente. La remodelación y ampliación del Museo Anahuaquili, que pues es un museo que va de la mano con es un museo diseñado, mejor dicho, por el arquitecto mexicano Mauricio Rocha. Aquí tiene un testimonio de cómo la arquitectura puede anclarse profundamente en su lugar. Rocha ignoró el entorno, al contrario, jugó con las texturas y los materiales para que el museo pareciera surgir de la misma tierra. Asimismo, sus materiales y texturas utilizó roca volcánica y otros elementos rugosos para crear diálogo entre lo natural y lo construido, y la experiencia que se vive a través de los pasillos es todo perfectamente diseñado para tener una mejor experiencia funcional.
Los enfoques principales de la arquitectura contemporánea es el minimalismo y el funcionalismo. El minimalismo juega con la simplicidad y pureza en las formas, líneas rectas, pocos adornos y colores muy neutros, y su abstracción es que separa lo esencial de lo accidental. El funcionalismo va también un poco de la mano con el minimalismo, ya que prioriza la utilidad antes que la estética y son diseños muy prácticos, espacios útiles, sin adornos. O sea, lo mismo que el minimalismo, que juega solo con lo esencial y busca la simplicidad. También algo que lo caracteriza son el uso del diseño de las plantas libres, la terraza jardín, las ventanas alargadas y los trazados reguladores. El uso de materiales de la arquitectura contemporánea suelen ser el concreto, el vidrio, el acero y la madera. Y eso es todo. Gracias. Mi nombre es Michelle Reina Contreras y voy a hablar sobre la arquitectura renacentista. La arquitectura renacentista es un movimiento que inició en Italia, específicamente en Florencia, en el periodo del Renacimiento, y esta abandona cualquier concepto medieval y regresa a los cánones de la cultura griega y romana, girando en torno al hombre. Esta volvió a las pautas clásicas, pero las renovó con la libertad creativa. Además, integró los materiales nuevos con los materiales tradicionales. Se caracteriza también por una serie de elementos distintos. Uno de los más notables es el uso de los mencionados órdenes arquitectónicos clásicos como el dórico, jónico y corintio, que se empleaban en columnas, frisos y capiteles, combinándolas de forma armónica para crear interiores y exteriores equilibrados y proporcionados. Los arquitectos en ese entonces también introdujeron nuevas técnicas de construcción, como la bóveda de cañón y la cúpula, que les permitió experimentar otras formas más complejas. Además, un aspecto fundamental es su enfoque en el orden y la simetría. Principales marcos de la arquitectura renacentista son las fachadas, que se construyeron simétricamente alrededor del eje vertical, y las cúpulas, que se convirtieron en parte de muchos proyectos, principalmente en la composición estructural de las iglesias. Tanto las columnas como las pilastras llegaron a utilizarse como sistema integrado importante a la arquitectura renacentista, y los arcos aparecen en formas semicirculares o sostenidos por pilares o columnas. Y las bóvedas, a pesar de ser de medio punto, no llevaban frisos ni vigas. Los muros eran de ladrillos revestidos con piedras. Las paredes internas se revocaban suavemente y luego se cubrieron con cal. Y en los espacios formales, las paredes internas se decoraban con frescos. Las puertas presentaban dinteles y normalmente se colocaban en forma de arco. A su vez, las ventanas también presentaban dinteles cuadrados y normalmente enmarcadas en un arco de medio punto. La arquitectura renacentista se caracteriza por una serie de elementos que representan los valores o ideales de la época. La recuperación de los elementos clásicos es una de ellas, por ejemplo, los elementos de la arquitectura griega y romana, como columnas, frontones, entre otros. Estos elementos se usaron no solo por su funcionalidad, sino también por su valor estético y simbólico. Era de gran importancia la proporción y la armonía en el diseño. Los edificios se construyeron siguiendo principios matemáticos como la sección áurea para lograr el equilibrio visual. Las plantas de estos edificios normalmente son cuadradas o rectangulares, y se organizaban los espacios conforme a los patios centrales y los salones amplios. La decoración era sobria, aunque tenía detalles y decoración. Estos eran ornamentales y se centraban en frisos, cornisas y molduras delicadas. Las cúpulas eran imponentes y se convirtieron en un símbolo de este tipo de arquitectura.
destacando por su tamaño, ingeniería y simbolismo religioso. Hola, buen día. Mi nombre es Ana Lidia Navarro Valls y yo voy a presentarles lo que es la arquitectura barroca. Aquí la arquitectura barroca se desarrolló principalmente en el siglo XVI, a finales del siglo XVI y a mediados del siglo XVIII. Se ubicó más que nada en Italia, especialmente en Roma. Su propósito era atraer más a la población, a la Iglesia Católica, con sus construcciones imponentes y visualmente impactantes. Voy a hablar sobre sus características. Una de sus características más sobresalientes era la abundante ornamentación, como sus relieves, sus pinturas, dorados, frescos, de todo. También fue su manejo de luz, que era más dramático, tanto como la utilización de luz natural y luz artificial. Esto resaltaba los elementos arquitectónicos y también se distinguió por su dinamismo y en el movimiento de fachadas, las plantas y rejas, todo eso. Entre sus elementos más característicos destacan sus columnas salomónicas, frontones curvos, cúpulas decoradas y escaleras monumentales, motivos vegetales, angelicales y alegóricos. Bueno, como sabemos, el barroco tuvo tres etapas. La primera fue el barroco temprano, que fue la transición entre el Renacimiento y el Barroco. En el Barroco plano, que fue su mayor esplendor, aquí se usó más el movimiento en fachadas y plantas y por la decoración abundante. Integraba las pinturas y esculturas y por último sería el barroco tardío o rococó. Esta decoración, se destacó por la decoración más ligera, elegante y asimétrica. También predominaban los colores claros, los dorados y los motivos naturales. En la siguiente diapositiva, aquí agregué sobre los arquitectos sobresalientes, el cual en Italia sobresalieron Gian Lorenzo Bernini, Francesco Morandini y Carlo Maderno, responsables de las obras icónicas como la Plaza de San Pedro y San Carlo alle Quattro Fontane. En España sobresalió más José Benito de Churriguera y Pedro de Rivera, que estos impulsaron más el estilo churrigueresco, perdón, que era caracterizado por la recargada decoración que le ponían a las obras arquitectónicas. En Francia, Jules Hardon Mansart, que fue el que trabajó el Palacio de Versalles, y en Alemania y Australia destacó más Johann Balthasar Neumann, y sus iglesias eran más riquezas ornamentales. En este lado se ve en la imagen un mapa conceptual, el cual desglosé toda esta información sobre qué era el estilo, era el estilo barroco, sus inicios, qué fue, y también pues era un plan religioso, más que nada este tipo de estilo de arquitectónico. También agregué sus características, como ya lo había mencionado en una diapositiva antes, y
tipos de edificios en la arquitectura barroca, que era más que nada, pues eran más iglesias católicas. Bueno, por mi parte sería todo. Que tenga lindo día. Hola, mi nombre es Mía Padilla y el estilo arquitectónico sobre el cual yo voy a hablar es sobre la arquitectura gótica. Para iniciar, ¿qué es la arquitectura gótica? La arquitectura gótica es un estilo arquitectónico europeo que se caracteriza por su complejidad y por tener una estética más delicada. Esta arquitectura la podemos encontrar en iglesias, catedrales u otros edificios en Europa. Esta arquitectura también adaptó un nuevo estilo de construcción, el cual se representaba mediante sus arcos exagerados, sus bóvedas más grandes y sus ventanas más amplias. Sin embargo, también tienen una característica esencial, el cual es que esta arquitectura abandonó las paredes gruesas con el fin de lograr construir edificios más altos con paredes más delgadas, porque esto daba la sensación de que te acercabas más al cielo. Ahora hablaré sobre las etapas de la arquitectura gótica, empezando por un gótico temprano. Esta primera arquitectura se constituyó básicamente por ser una fase experimental, la cual rompió con el mundo romántico a partir del abovedamiento y del volumen y por la importancia que tuvo el vaciado de muros. Una de sus características principales fue que tuvo sus primeras aplicaciones que son el arco puntado, la bóveda de crucería y los abortantes. Aún se percibían influencias románticas en los muros más gruesos y la sobriedad decorativa. También otra de sus características es que sus ventanas eran relativamente pequeñas con vidrieras sencillas. Ahora siguiendo con la etapa del gótico clásico, esta etapa Esta etapa es una etapa de plenitud en la cual las catedrales francesas alcanzaban sus proporciones más grandiosas y se definen los elementos típicos del estilo. Una de sus características de esta etapa es que aquí se desarrolla plenamente los elementos góticos, los cuales ya mencioné, que es el arco puntado, las bóvedas de crucería, pero en este caso son más complejas y sus abordantes son más perfeccionados. También otra característica de esta etapa es que ahora sus muros son más delgados y tienen grandes ventanales con más vitrales. Y en esta etapa también hay mayor verticalidad porque las naves centrales superaban hasta los 30 metros de altura. Y en esta etapa también es donde existe el equilibrio entre la estructura y la ornamentación. Siguiendo con la etapa de gótico radiante, esta etapa se centra en el refinamiento básico buscando efectos de la luz y de transparencia. Respecto a su estructura, las proporciones no aumentan tanto respecto con el gótico clásico, pero lo que sí es su ligereza visual, porque en esta etapa los muros casi desaparecen porque son reemplazados por enormes ventanales. También sus rosetones se vuelven más grandes y con tracerías muy finas. Respecto sobre la luz y su decoración, sus vidrieras de gran tamaño bañan el interior con colores muy intensos. Ahora daré unas características generales de la arquitectura gótica, empezando primeramente con el arco puntado, que este es como con el cual podemos distinguir la arquitectura gótica, que este arco puntado, que también se le puede llamar ojival, sustituyó al arco de medio punto romántico porque así permite una mayor altura y una distribución de cargas. Otras características son sus muros delgados, como ya lo mencioné, sus fachadas monumentales, que esta consiste en 3 portadas ricamente decoradas, y otra característica es el rosetón. Este es un ventanal circular con tracerías radiales que está colocado generalmente en las fachadas principales. Aquí coloqué una tabla de información general sobre este estilo arquitectónico. Empezando por su periodo histórico es que surgió en Francia a mediados del siglo XII y después se expandió por Europa hasta el siglo XV y XVI. Siguiendo con el contexto, este estilo fue impulsado por el auge del cristianismo, ya que este estilo buscaba expresar la elevación hacia Dios por medio de su verticalidad y la luz. Las características principales son las que mencioné ya anteriormente.
Los materiales utilizados en este estilo arquitectónico era principalmente la piedra con incorporación de vitrales en gran escala, y también aquí incluí algunos de los arquitectos más destacados de este estilo. Lo que busca quedarse solo con lo esencial, quitando lo que no es realmente necesario, pero sin perder belleza, funcionalidad ni armonía. Es como depurar un espacio hasta que nada sobre, pero también hasta que nada falte. Su espíritu puede resumirse en la idea menos pero mejor, inspirada en la frase del diseñador Dieter Rams. Características en la práctica: mucha luz natural, planos abiertos, conexión con el entorno, mobiliario reducido al mínimo y uso inteligente del vacío. Principios básicos: simplicidad formal, espacios limpios y abiertos, funcionalidad, materiales honestos y paleta neutra. Y aquí están las respuestas. Gracias por su atención.